Queridos amigos y amigas, amantes de la astrología, les doy la bienvenida en este capítulo de el inicio del verano. Ya el día de hoy vamos a empezar el verano. O sea que ayer, hoy y mañana van a ser los días más largos del año, donde hay más luz en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es al revés. Esta noche será la noche más oscura o más larga del año. Así que cada quien la experiencia que le toca. Pero los solsticios y los equinoccios nos dan mucha información para un país, para el planeta, etc. En este caso, como es nuestra costumbre, estaremos viendo el horóscopo para México. Entonces, vayamos a ver el horóscopo de la primavera para la Ciudad de México. Y el equinoccio será el día de hoy, el 20 de junio, a las 20 horas con 41 minutos 58 segundos. Claro, algunos me dirán, pero ahí la carta dice que es a las 21 horas, sí, pero el programa me lo calcula como si hubiera hora de verano y en México ya no hay hora de verano. O sea que nos toca una hora más temprano, a las 20 horas 41 minutos. Entonces vamos a analizar la carta y tenemos nuestro Sol a 0 grados de el signo de Cáncer, que es la entrada del verano, y está en conjunción con Júpiter, que está a 2 grados de Cáncer. Algunos podrían decir, bueno, ese es un buen símbolo. Bueno, pues sí y no. Júpiter hace las cosas grandes, es entusiasta, no tiene muchos límites. Y bueno, esta conjunción Sol-Júpiter está en la casa 6. En la casa 6 para México, para la Ciudad de México. Eso quiere decir que este periodo pues va a hacer mucho énfasis en el trabajo o en los trabajadores. Pero ese Sol Júpiter a veces quiere decir que no hay trabajo, que es tiempo de vacaciones. O puede querer decir que es una expansión del trabajo, pero usualmente Júpiter no es muy trabajador. Ese Sol Júpiter está haciendo un trino con el medio cielo, que está bien, eso quiere decir que en general para México pues es un momento en que el trabajo que logremos pues va a ser benéfico en general para el país. A menos que signifique que no hay trabajo. En fin, nuestro ascendente va a ser Capricornio a 21 grados, que eso es significativo y luego veremos por qué. Pero
Capricornio es el signo opuesto a Cáncer, mientras que Cáncer con Júpiter, tal vez Júpiter con el Sol puede decir que esta temporada de lluvia va a venir muy aguada, con mucha agua, muy abundante, porque Júpiter está ahí mismo en Cangrejo y va a traer mucha agua. Eso puede querer decir tal vez mejores cosechas, sí, es probable. Pero cuidado con el exceso de agua. Ahorita justamente hay un huracán entrando en el sur de México. Pero Capricornio quiere decir algo como, ay, no hay mucho, hay que trabajar mucho, no logro mucho, hay que hacer mucho esfuerzo para lograr algo. Entonces ese entusiasmo del Sol Júpiter se ve limitado. En oposición al ascendente está Mercurio, que también está en el signo de Cangrejo, pero está exactamente en oposición al ascendente. Eso implica que otra vez la importancia del verbo, de la palabra, de los discursos llenos de emociones, van a estar como siempre presentes durante, bueno, no como siempre, pero en esta vez también. Un Mercurio muy activo, no tiene muchos otros aspectos, pero ese es un aspecto fuerte, el Mercurio haciendo oposición al ascendente. ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? Y bueno, ya veremos qué otras cosas encontramos. Encontramos que tenemos a Plutón en la casa primera, o sea que sigue habiendo un proceso de toma de poder, de regeneración o de autodestrucción, o ambas cosas, o sea que hay gente también con mucho poder haciendo sus cosas. Plutón está retrógrado, o sea que no todas esas tomas de poder salen muy bien. A diferencia del Sol con Júpiter, que está haciendo trino al medio cielo, Plutón está haciendo cuadratura al medio cielo. O sea que ese entusiasmo que nos puede dar el Sol Júpiter, pues Plutón más bien nos está amenazando con destruir la prosperidad, la imagen de estar gobernándose el país muy bien. Esto puede querer decir parte de los grupos delincuenciales que tienen mucho poder y que amenazan al poder público. De hecho, este Plutón tiene muchos aspectos. Tiene el sextil con Neptuno y Saturno, tiene una cuadratura con la Luna, que es muy importante, es particularmente importante porque la Luna acaba de entrar a Tauro, el signo fértil, o sea, sí, puede ser que ahora la lluvia y las cosechas vayan a estar bien. Pero Plutón está indicando que algo está afectando, algo del poder está afectando al pueblo, a la gente en general. 3. La Luna está en la casa 3, pero en conjunción con la casa 4. O sea que mucha
gente especialmente del medio educativo, estudiantes, profesores, etcétera, estarán chocando con esas estructuras de poder y también en general con la gente del pueblo, porque esta luna ya está en conjunción con la casa 4. ¿Qué otra cosa tiene Plutón? Plutón tiene un trino a Urano, que bueno, cuando estos dos se relacionan no es necesariamente muy agradable, y porque juntamos esta necesidad de poder o de destrucción con la necesidad de rebelarse, de hacer las cosas diferentes y de cosas sorpresivas. Bueno, veamos otro aspecto importante, que nos vamos a la luna. Habíamos hablado, la luna en Tauro, que es la regente del solsticio de verano, ya que la luna rige a Cáncer. La luna está en sextil con el Sol y con Júpiter, eso está muy bien. Pero aparte de esa cuadratura con Plutón que hará que las emociones estén muy intensas, tenemos un trino a Marte, o sea que fácilmente se nos va a salir el enojo por la boca, y la oposición al medio cielo y a Haumea. Eso puede querer estar diciendo que es un momento dado donde hay tensión entre lo que el gobierno o la autoridad dice y lo que está sintiendo o diciendo la gente. Luna, oposición al medio cielo. Como pueden ver, aquí hay unas rayas rojas que se atraviesan mucho, y entonces eso es porque en este momento está Neptuno a 2 grados de Aries, Saturno a 1 grado de Aries, y ambos en cuadratura al Sol, que está a 0 grados de Cáncer, y a Júpiter. Esta cuadratura es muy intensa. Ya ven cómo anda el planeta, muy intenso. Entonces vamos a hablar un poquito de este Saturno-Neptuno. Primero es que acaban de entrar a Aries. Eso, Aries, 0 de Aries es el eje del mundo, o sea que las cosas que pasan por ahí afectan a todo el planeta. De una manera pues más intensa. Saturno y Neptuno no son planetas que se llevan, digamos, muy bien, porque Saturno le gusta la realidad, lo concreto, y Neptuno le gusta lo ideal, lo imaginado, lo fantasioso. Entonces hay un choque, y están en Aries, que es un signo guerrero. Saturno o calma lo guerrero o le da herramientas para ejecutar lo guerrero. Y Neptuno da la ideología o los químicos para que eso suceda. Entonces, estos dos están haciendo cuadratura con el Sol Júpiter. Sol Júpiter, como les decía, puede ser entusiasmo, vacaciones. Vacaciones no siempre son entusiasmo, si no son elegidas. Y entonces este entusiasmo que puede haber aquí con una cuadratura de Saturno, pues no es un entusiasmo muy grande, al contrario, es como sentir que
hay una restricción, que hay una limitación. Y por otro lado está Neptuno, que está diciendo un discurso donde sí, no te preocupes, todo está bien, está maravilloso tal vez, hasta que Saturno le dice no, no es así, no está todo maravilloso, mira nada más la realidad. Entonces este Sol Júpiter no se puede expresar completamente bien, porque la realidad nos está empujando a algo. Este Saturno en Neptuno puede estar señalando este momento donde empieza a haber restricción del petróleo. Neptuno rige el petróleo, entre otros. Y eso, bueno, puede dar un aumento de los precios del petróleo. Pero estos dos están en la casa 3. La casa 3 es la de los estudios, es la de las universidades, o es la de los medios de difusión. Entonces, con esta combinación de Saturno y Neptuno, es interesante que se han estado proponiendo cierto tipo de leyes aquí en México de censura para poder callar la voz de periodistas. Entonces Saturno aquí en la casa 3 puede estar diciendo no hables, y por otro lado con Neptuno pues un montón de pues mentiras, engaños para decir no es nuestra intención eso, en una combinación así medio rara. Entonces esta cuadratura está muy intensa, pero digo, esta conjunción con la cuadratura del Sol Júpiter, pero este Saturno Neptuno tienen un dedo de Dios, por un lado apuntando unos quincóncios hacia el medio cielo y por otro lado apuntando hacia Marte. Marte y el medio cielo están bien, pero entonces ¿qué nos quiere decir esto? Veamos un poquito Marte. Marte está a 2 de Virgo, o sea que parte de los enojos y la energía de enojo va a salir por la lengua, ya que Virgo está regido por Mercurio. Entonces puede ser que haya enojos verbales, también arengas que impulsen ya sea al gobierno o a la gente. Bueno, este Marte también tiene un dedo de Dios entre Plutón y Saturno y Neptuno. Entonces hay 2 dedos de Dios. O sea que un dedo de Dios, este de Plutón-Marte, eso es muy intenso, pero como es un quinconcio, nos está diciendo que hay duda de cómo manifestar estos enojos que hay. Si se quedan reprimidos, entonces se manifiestan ocultos. Y bueno, ya veremos a ver cómo la energía está enojada y destructiva se manifiesta en este tiempo. Y está en Marte con Saturno y Neptuno. O sea que por otro lado, los enojos
se están manifestando a través de lo que sucede en las universidades o con los periodistas, de las mentiras y de el control o restricción que se les quiere poner. Bueno, entonces veamos qué más podemos ver por aquí. Bueno, el Saturno rige al ascendente aquí en México y pues está con Neptuno, o sea que mientras que el ascendente quiere ser cauto, pues es como está con Neptuno, no puede ser cauto y bien agarrado a la realidad porque tiene pegado a Neptuno que todo lo hace vago, que todo lo hace impreciso. Y tenemos algo interesante que es uno de los nuevos planetas que se llama Haumea, en conjunción al medio cielo. Es un cuerpo que todavía no estudiamos mucho, pero se dice que Haumea tiene que ver con el sacrificio. Entonces, bueno, probablemente en el gobierno se tenga que sacrificar a alguien o alguienes, pues para poder mantenerse. Y bueno, por la posición a la luna, a lo mejor podría ser alguna mujer, pero no necesariamente. Tenemos a Venus en Tauro en la casa 4. O sea que puede haber más abundancia y sobre todo de la gente que está apegada en la tierra. Esta época de humedad y la tierra y todo parece ser propicia para tener buenas cosechas y que de ahí vengan más riqueza. Urano se encuentra aquí a 29 grados de Tauro, casi ya cerca de entrar a Géminis. Bueno, todavía está ahí. Y está en conjunción con la casa quinta. Entonces Urano representa la rebeldía, la innovación, lo explosivo, lo no planeado, espontáneo. Y ese Urano está haciendo cuadratura con Marte, eso es muy explosivo. Eso sí implica que la energía de Marte, para encontrar cómo expresar esa conexión que tiene con Plutón, pues lo va a usar a través de Urano. Urano va a revelarse, a ser innovador para cómo expresar este enojo. Puede ser una expresión a través de medios electrónicos, y este Urano sí hace un trino con Plutón, indicando que esa energía de poder o de destrucción de Plutón se están llevando ahorita muy bien con Urano para manifestarse. Nada más vean cómo está Medio Oriente y Ucrania, y bueno, es parte de la energía. Parece ser que en los horóscopos de la entrada del verano para Medio Oriente, tanto Saturno y Neptuno como el Sol y Júpiter están en relación con
el ascendente y el medio cielo. Pero bueno, ahorita no vamos a ver esas cartas. Entonces vamos a hacer vamos a cambiar de horóscopo. Aquí tenemos el horóscopo de la independencia de México en el centro y el horóscopo de la entrada del verano en la esfera, en el anillo exterior. Algo que me llamó la atención justamente es cómo el ascendente de este verano hace conjunción con el medio cielo de México. Entonces nos está indicando que las acciones que hagamos y que realice el gobierno van a tener una repercusión sobre la imagen pública de México, la imagen mundial de México. Entonces, bueno, veamos qué más encontramos y para eso vamos a ayudarnos un poquito con esta tabla. Entonces, estos planetas que están aquí son los planetas del solsticio. Y aquí podemos ver más rápidamente, especialmente los eventos más tensos. Entonces veamos, por ejemplo, Plutón está haciendo cuadratura con la Luna de México. Aunque eso ya sucedió exactamente y se está alejando. O sea que el efecto de Plutón sobre el pueblo de México ya se está suavizando un poco. Y luego tenemos a Plutón vamos a verlo así. Plutón sobre Venus tiene una cuadratura también, pero ya es separativa, ya tiene muchos grados. Pero este sí está fuerte. Plutón está haciendo oposición al Marte de México y está aplicativo. Está a 3 grados. Eso quiere decir que eso se va a ir intensificando. Las luchas, la guerra interior, etcétera, los enojos. Como está a 3 grados y Plutón se mueve como 1,5 grados al año, probablemente eso se va a dar más el año que entra. Aquí hay una cuadratura Júpiter de Plutón, pero es separativa, ya no será tan intensa. Y aquí hay una cuadratura al ascendente de México, pero es aplicativa y todavía falta, está a 5 grados todavía, o sea que eso se va a ir haciendo más intenso conforme pasen los años. En 1 o 2 años se estará exacto y entonces vamos a sentirlo fácilmente. O sea que es un periodo como de transformación o destrucción de pues la imagen que tenemos de México.
pero eso está creciendo. Neptuno eh, hizo una oposición al Sol, pero ya hace tiempo que está separativo. Veamos, aplicativo, tenemos un 16avo con Saturno, eso está aplicativo y está casi exacto. Y pues además esos dos están en conjunción, Neptuno y Saturno, o sea, sí, claro, los dos están haciendo, Saturno y Neptuno, un aspecto al Saturno de México, un aspecto tenso. Eso nos está, el Saturno de México es la estructura económica del país. Entonces, cuando Saturno conecta con ese punto, de Saturno a Saturno, está diciendo, a ver, ¿cómo has llevado las cuentas? Muéstrame, es una crisis del proceso saturniano. Y luego, como está Neptuno, es, no sé, pero yo creo que bien, porque Neptuno pues es así. Luego tenemos entonces Neptuno y Saturno haciendo cuadratura con el Urano de México. O sea que puede ser que haya una, bueno, esta cuadratura que es de ambas, de Saturno ya se va alejando, pero de Neptuno al contrario, se está acercando cada vez más. Y bueno, eso nos está indicando de que la energía de la rebelión, de la inconformidad, había estado como opacada o contenida por la energía saturniana, y que ahora lo que sigue es la energía, lo que continúa es la energía de Neptuno. O sea que la gente inteligente a veces se siente confundida sobre cómo expresar su rebelión o su rebeldía, porque tiene que navegar alrededor de ilusiones. Y la gente uraniana quiere saber qué es lo real. Y bueno, tenemos también a Neptuno y Saturno haciendo cuadratura con el Neptuno de México también, sí, porque en el horóscopo de México Neptuno y Urano están en conjunción. Y Saturno igual ya está separativo. O sea que poquito a poquito se empieza a disminuir, y en cambio el de Neptuno todavía se va a hacer más intenso. En México, con ese Urano y Neptuno, es como si siempre nos han gustado la gente que hace grandes discursos y cosas, aunque no tengan realidad. Y entonces, bueno, estuvo un poquito limitado, pero Neptuno seguirá fuerte creando ilusiones. Y luego este mismo Neptuno y Saturno, bueno, ya hicieron una conjunción con el Plutón de México, pero ya se empiezan a separar. O sea que al irse separando, bueno, la energía plutoniana de México, la energía de destrucción o de autotransformación, se irá liberando, pero todavía tiene un poco de la restricción saturniana y de la ilusión neptuniana. Veamos Urano. Urano tiene un trino a el Sol de México. No, pero es separativo y tiene muchos grados de diferencia. Pero Urano tiene un
7/16 con la luna, y eso está aplicativo y está muy cerquita. Eso implicará más rebeldía del pueblo, de la gente, y bueno, Urano sesquicuadrado a Mercurio, luchas mentales, muchas de palabras, de que unos analizan y dicen y muestran, y otros que, ay, ¿cómo invento una salida para eso? ¿Qué más vemos por aquí que sea interesante? Bueno, hay una cuadratura de Urano al nodo, pero está a 5 grados de distancia. Todavía le falta un buen tiempo para que esté exacto, pero pues puede ser un momento de ruptura con socios, con personas, o más bien en el caso de un país, con países amigos. ¿Qué más? Júpiter. Júpiter, tenemos, a ver, cosas aplicativas. Bueno, acaba de haber un 3/16 con Saturno, pero ya está separativo, pero todavía está muy exacto. Entonces, es como si alguien llega y nos dice, sí, no se preocupen, pero al mismo tiempo puede ser un momento dado en que Júpiter hace que se relaje la economía. Los demás son separativos ya más larguitos. Y veamos Marte. Marte está haciendo sextil a la Luna, bueno, semicuadratura a Mercurio, o sea que los pleitos verbales van a estar intensos. Un 3/16 con Venus. Bueno, eso, si Venus es la abundancia, y veíamos que en este solsticio va a estar en la casa 4, en la Tierra, pero en algunos lugares puede haber problemas con fuego o con luchas por la Tierra o por la abundancia. Tenemos un trino Marte-Júpiter, eso es enojo gratuito, puede ser entusiasmo algunas veces, pero esos ya están separativos, ¿no? A ver, vamos a ver algo aplicativo. De aquí. Marte con el nodo. Marte con el nodo está haciendo oposición, o sea que en realidad Marte está haciendo conjunción con el nodo sur de la Luna. Eso, aunque todavía no está exacto, se va a ir haciendo más fuerte, y puede ser que escojamos conductas de impulso, de enojo, para relacionarnos con otros. Y bueno, eso se va a seguir aumentando. Y Marte va a ser trino con el ascendente. Eso puede querer decir mucho movimiento en el país, en la gente,
pero también no saber cómo controlar esa energía. Bueno, vamos a ver, estos horóscopos de otra manera. Aquí tenemos las mismas dos cartas, en el anillo interior la independencia de México y en el anillo exterior el solsticio. Entonces aquí tenemos la flechita apuntando hacia el sol del solsticio y como podemos ver aquí tenemos Sol, Saturno, Neptuno y Júpiter. O sea, el Sol metido ahí en esa montón de energías muy intensas y que hacen una conexión directa con Neptuno de México y un poquito después con Urano y con Plutón. Podemos ver aquí algunas cosas interesantes, como que el Sol del solsticio está en el punto medio Sol-Saturno del solsticio y Luna-Urano, o sea, tiempo de limitaciones y al mismo tiempo tiempo de rebeldía. Pero sobre la carta de México vemos que está en relación al Urano-Neptuno, porque están en conjunción en el horóscopo de México, y eso va a suceder cada año siempre. No será algo nuevo. Y Neptuno-Plutón. También aquí hay algo de Marte-Urano. Bueno, veamos qué otras cosas podemos señalar. Si apuntamos hacia la Luna, si apuntamos hacia la Luna del solsticio, tenemos que primero está ahí en una conexión muy fuerte con Marte de México. O sea que la energía emocional está muy a flor de piel, más bien una energía de confrontación. Y esta luna está en el punto medio Luna-Saturno de México, que puede querer decir que la gente en este momento siente limitaciones. Y el punto medio Venus medio cielo, pero también hay como afectos hacia las gentes que están en el poder. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver el ascendente. El ascendente de este solsticio, bueno, está ahí junto a Mercurio y sobre el medio cielo de México, pero también cae en el punto medio Sol-Luna de México. O sea, nos está indicando que este verano va a haber mucha actividad en México. Y el punto medio Mercurio-Saturno.
pero que va a haber problemas de comunicación, limitaciones, bloqueos en la comunicación. Vamos a ver otra carta. En esta carta tenemos en el interior la carta de la presidenta de México y en el exterior la carta del solsticio. Y para guiarnos vamos a ver los tránsitos sobre su carta. Plutón, por ejemplo, tiene aquí un sextil aplicativo a la Luna, pero que todavía le falta para hacerse más fuerte. O sea, eso implica que le va a hacer sentir más poder. Plutón va a estar, esta posición ya está separativa. Esta conjunción a Saturno está aplicativa, pero faltan años todavía. Veamos qué otra cosa. Neptuno tiene aquí una cuadratura a su Sol. Ya está separativa, pero está muy precisa. Eso sí quiere decir que está totalmente inmersa en su discurso, en el discurso que la rodea y que no puede ver otras cosas. Su futuro, según su visión, es su discurso. También está haciendo Neptuno conjunción con su luna y está aplicativo, o sea, todavía no está preciso, todavía falta un tiempo, o sea que emocionalmente seguirá y cada vez más intensamente involucrada con su ideología, pero involucrada emocionalmente. ¿Qué otra cosa? A ver, Urano. Bueno, esto al mismo tiempo, Saturno va a estar haciendo la conjunción con su luna. Vamos a ver, pero como todavía no está exacto, todavía falta un poco de tiempo. Cuando llegue exacto, tal vez llegue primero Saturno, o sea que primero tenga un tiempo de depresión y luego un tiempo de confusión. Con Urano no hay cosas aplicativas. Con Júpiter está ahorita en conjunción a su Sol, entonces de alguna manera tiene algo de optimismo o sí, tiempos como de relajarse un poco, quién sabe cómo podrá, pero tal vez es como optimismo. Júpiter está haciendo cuadratura a su luna, pero le falta un poquito. Eso sí, lo vamos a ver un poquito más adelante en este año, donde se va a sentir mucho emocionalmente bien. Y básicamente luego tenemos a Marte, que está haciendo un sextil a su Sol. Ya está separativo, pero está muy preciso. Entonces, quiere decir que
siente, pues, siente energía física, se siente bien y tiene su Marte un 16 con Venus, si está aplicativo. Eso podría indicar de que su acción sobre la abundancia, más bien que los sucesos y eventos de este tiempo le hacen no sentirse tan afectiva o amorosa, porque siente retos. Separativo. Luego aquí tenemos Marte, un 3/16 con Neptuno. Está aplicativo, pero le falta un poquito más adelante lo veremos en el año, otra vez Marte sobre su Neptuno. Bueno, la energía que le llega del exterior reta su visión, su manera de ver las cosas y entra en tensión o en conflicto. Igual Marte va a hacer conjunción a su Plutón un poco más adelante, está aplicativo pero está a 5 grados. Pero bueno, Marte no, o sea que esto se va a ir aumentando, también va a ir aumentando su enojo, su lucha, su confrontación con quien ella siente sus enemigos. También Marte está a un 16 con el nodo, con su nodo. Entonces puede tener ciertas tensiones y luchas con sus socios. Y Marte va a estar en semicuadratura tanto a su ascendente como a su medio cielo. Y todavía no están exactos, pero está indicando que lo que como ella se siente enfrente del mundo y enfrente de su tarea, de su medio cielo, pues está sintiendo retos y agresiones desde el exterior que la amenazan y que puede hacer que se enoje más. Bueno, vamos a ver ahora las mismas dos cartas, pero en el dial de 90 grados, que siempre nos dan más información. Entonces, si ponemos la flechita hacia el sol del solsticio, nos dice que el sol del solsticio está activando puros puntos medios con Marte del horóscopo de Claudia. Es Marte con Venus, Marte con Saturno y Marte con Neptuno. Entonces, pues bueno, Marte con Venus no está mal, o sea que es el Sol, el momento en que hay más luz, está dando como energía física y afectiva, eso está bien. Pero luego Marte con Saturno y Marte con Neptuno
de su carta, o sea que siendo que ahorita Saturno y Neptuno están en conjunción, bueno, pues ahora ese Sol está haciendo conexión con los puntos medios de su carta natal entre Marte y Saturno-Neptuno, que los tienen muy conectados. Eso estará indicando, por un lado, de que va a tener dificultades de expresar su enojo, pero al mismo tiempo que va a poder expresar lo que sus ideales le dicen. Y hay un conflicto y una limitación. ¿Cómo lo expreso? Con Saturno dice, cállate, mesúrate. Con Neptuno repite el discurso que ya te sabes. Y vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar. Ah, sí, yo había visto, Claudia tiene su Sol muy cerca del verano, ya, o sea, próximamente. Ella el 24 de junio, el día de San Juan, es su aniversario de nacimiento. Perdón. Perdón, error de dedo. Entonces, del 24 de junio será su aniversario de nacimiento de la presidenta. Y algo interesante es que si vamos a ser más precisos, su punto medio Sol-Luna está conectado a un montón de puntos medios del horóscopo del verano. Sol Júpiter, Sol Neptuno, Sol Saturno, por supuesto, porque están ahí pegados. Y las relaciones entre ellos, Júpiter-Saturno, Júpiter-Neptuno, pero también Venus, digo, Luna-Marte, Marte-Medio Cielo, Urano-Plutón, Saturno. O sea que hay muchas energías en su vida ahorita. Está inmersa en un montón de estímulos que llegan y la están moviendo. Bueno, siendo presidenta de México, es natural, todo presidente tiene un montón de estímulos, pero en este caso, como es el punto medio Sol-Luna, wow, se juntan estos planetas, Júpiter y Sol, que están en conjunción con Neptuno y Saturno, y aparte de eso, la Luna con Marte, Plutón con Marte, Plutón con Urano, esos son energías muy intensas. Probablemente estará pues luchando para tratar de controlar todo eso que le llega tanto del extranjero como dentro del país, pues por las cosas que está haciendo y que pues están destruyendo la estructura normal del país. Ya veremos qué consecuencias trae. Veamos
el medio cielo, digo el ascendente de del solsticio, tiene muchos puntos medios interesantes. Sol Venus, Sol Neptuno. Sol Venus es como que el ascendente que está junto a Mercurio, que es la palabra, va a estimular tanto las muestras de afecto como que sería el Sol Venus, como su conexión con su discurso ideológico y su grupo de ideología, que es el Sol Neptuno, pero al mismo tiempo con Sol Saturno, con cómo lidiar con la crisis del país, con la estructura económica del país que está siendo muy limitada, sobre todo por el extranjero. Tenemos el punto medio Luna-Neptuno, que son sus emociones totalmente involucradas con su ideología, y Luna-Saturno. Es interesante, tanto Sol-Saturno como Luna-Saturno. Entonces el ascendente del solsticio está estimulando estas conexiones también con Saturno, que aunque recibe muchas energías de sus allegados, por otro lado siente el peso de las limitaciones con estos puntos medios de Saturno, con el Sol y con la Luna. Veamos. Ahorita que está pues la energía marciana tan fuerte, el Marte del solsticio toca el punto medio Mercurio-Marte de Claudia, o sea que seguirá usando la palabra para atacar a otros, estará más enojada. Marte-Júpiter la impulsará a seguir haciendo lo mismo que ha estado haciendo. Y Urano-Plutón, que es su punto de rebeldía y destrucción, como lo ha manifestado muchas veces en su vida, que era una militante y que estaba en las manifestaciones y todo esto, este asunto. Bueno, eso estará estimulado por el Marte de este tiempo. Bueno, queridos amigos y amigas, dejamos hasta aquí esta visión de la entrada del verano. Así que pónganse las pilas, hagan cosas positivas, no se me depriman, no, cuiden su salud, porque luego con este tiempo de lluvia pues es fácil agarrar fríos, a pesar de que es el verano, ¿verdad? Pero así es aquí en México. Y sigan su estrella, háganle caso y construyan su conciencia más amplia.